Hola, bienvenidos al podcast de Hello Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! Hoy os quiero contar una historia, y es una historia triste, Aviso. Es triste por múltiples razones, pero la comparto aquí porque es una de esas historias que te dejan pozo, de las que dan que pensar. Así que aquí va la triste historia del policía que un día decidió convertirse en asesino en serie de otros policías. Esta es la historia de Christopher Dorner. Christopher Dorner se hizo famoso cuando tenía 33 años, en febrero del año 2013. Exactamente desde el 3 al 12 de febrero del 2013, porque durante esos 9 días, Christopher Dorner se convirtió en el hombre más buscado de Estados Unidos. El alcalde de Los Ángeles, de por aquel entonces, ofreció $1 millón al que diera información que llevara a su captura. There is still a $1 million reward, the biggest in LAPD history. Miles de policías estuvieron involucrados en esta búsqueda, porque Christopher Dorner no era un asesino más. No era como esos otros asesinos en serie que se dedican a matar prostitutas, o a mujeres que hacen autostop, o a vagabundos en callejones oscuros. Christopher Dorner era el hombre más buscado de América porque había declarado la guerra a la policía. La policía y sus familiares eran su objetivo y sus víctimas. Every law enforcement officer in Southern California is in danger of being shot or killed. Empecemos por el principio. Christopher Dorner nació en Nueva York en el año 1979 y creció en el sur de California. De su familia, afroamericana, se sabe muy poco, pero vivió siempre en barrios de clase media donde, según palabras del propio Dorner y declaraciones de algún amigo, fue siempre a colegios donde el porcentaje de alumnos afroamericanos como él no llegaba ni al 1%. Cuando terminó el instituto, estudió Ciencias Políticas y Psicología en la Universidad de Utah y además allí jugó durante un año al fútbol americano. Dorner era un chico normal, con amigos, con conocidos, con vida social y con conciencia de ser negro a pesar de estar siempre rodeado mayoritariamente por blancos. Después de la universidad, se metió en el ejército de la Marina y estuvo primero entrenándose en Oklahoma y luego estuvo en una base aérea de Nevada y después fue destinado a Bahrein. En 2005, cuando aún era reservista en el ejército, se apuntó a la Escuela de Policía de Los Ángeles y se graduó para ser policía al año siguiente. Pero justo cuando acababa de comenzar su trabajo es cuando le llamaron para irse a Bahrein y lo tuvo que dejar temporalmente. Cuando volvió, en el año 2007, le asignaron de compañera a Teresa Evans, una policía más veterana que él, y empezó su periodo de prueba. No sé cuáles fueron las razones por las que Christopher Dorner se unió al cuerpo de policía de Los Ángeles, pero entiendo que su aspiración era el cambiarlo desde dentro. Recordad que la policía de Los Ángeles se había ganado la fama de ser la más racista y abusiva de todo el país, junto probablemente a la de Nueva York, especialmente en los años 90, con la paliza brutal a Rodney King, aquel chico al que pararon por exceso de velocidad con el coche y terminaron los policías casi matándole, y cuyo caso salió a la luz porque alguien grabó la paliza por primera vez en vídeo y los medios se hicieron eco de la noticia. Aún así, recordad que el juicio salió increíblemente favorable para los policías que le agredieron y eso causó las revueltas más violentas en la ciudad de Los Ángeles que duraron 6 días y causaron la muerte de 6 personas y más de 2.000 heridos. Todo esto ocurría cuando Christopher Dorner era un preadolescente. Y unos años más tarde, a finales de los 90, la policía de Los Ángeles volvía a ser noticia por el escándalo Rampart, la red de corrupción policial más grande de la historia de Estados Unidos. Más de 70 policías implicados en este escándalo, en el que se demostró que esta gente era más peligrosa que los propios criminales. Disparos injustificados, robo y tráfico de drogas,
paliza sin motivo alguno, colocación de falsa evidencia, perjurio, etc. Toda esta trama terminó con 140 denuncias civiles contra la ciudad de Los Ángeles, que tuvo que pagar unos $100 millones a las múltiples víctimas de la policía. Y durante más de 8 años, el Departamento de Policía de Los Ángeles estuvo bajo consent decree, es decir, bajo estrecha vigilancia por parte del Departamento de Justicia, obligándoles a ser mucho más transparentes y a hacer una reforma de la policía casi integral. Aún así, cuando se levantó este consent decree en el año 2009, desde la American Civil Liberties Union, la ACLU, que he mencionado en otros podcasts, del sur de California, protestó ante esta decisión judicial porque había demasiadas evidencias de que el color de la piel era un claro diferenciador en las cifras de quién era parado, quién era interrogado y quién era arrestado por la policía. Es decir, que la policía de Los Ángeles, una década después de la paliza a Rodney King, seguía demostrando ser racista, pero esto no se consideró prueba suficiente como para seguir vigilando de forma exhaustiva el funcionamiento del departamento a partir del año 2009. Y 4 años más tarde, un hombre afroamericano llamado Christopher Dorner, que por alguna razón había querido ser policía en su ciudad, allí estaba, patrullando con su compañera Teresa Evans, las calles de Los Ángeles. Teresa Evans era ya una veterana en el cuerpo de policía. Era blanca y tenía el apodo de Chupacabra, como la criatura fantástica que existe en el folclore latino. Una leyenda urbana como puede ser el monstruo del lago Ness, o el Bigfoot, o el Yeti, o la chica de la curva, pero propia de México, Puerto Rico y también extendida en California por su gran presencia latina. El chupacabra es una especie de vampiro satánico, que en realidad lo más probable es que fuera siempre un perro o un coyote, pero que se cargaba a los animales de los pastores y ganaderos. Teresa Evans tenía el mote de chupacabra porque tendía a abusar de su fuerza con los arrestados. Y el día que lo hizo delante de Christopher Dorner, la historia se pone fea. Teresa Evans y Christopher Dorner ahora patrullaban juntos y arrestaron a un sospechoso, cuyo nombre era Christopher Gedler, después de que alguien llamara a la policía quejándose de que un tipo estaba montando mucho follón en un hotel. Y aquí es cuando las versiones varían. Según Evans, todo transcurrió con normalidad, se arrestó al sospechoso y punto. Según Dorner, cuando él ya había conseguido esposar al sospechoso en el suelo, Evans se dedicó a darle unas patadas innecesarias, 2 en el pecho y 1 en la cara. Dorner denunció a su propia compañera en asuntos internos para que se abriera una investigación contra ella. No era la primera vez que se quejaba del comportamiento de otros compañeros, pero la investigación del abuso de la fuerza por parte de su compañera Teresa Evans le explotó en la cara. Se formó un comité de investigación compuesto por el capitán Phil Tingridge y el capitán Justin Eisenberg y el abogado Martella. 2 de los miembros del comité conocían mucho a Evans. Uno de ellos había sido su supervisor en el pasado, y otro de ellos era un amigo personal de Evans y antiguo compañero. Dorner se quejó de que el comité así no podía ser imparcial, pero su solicitud fue denegada. Durante esa investigación, que vino a ser una especie de juicio interno en la policía, se pidió declaración a la víctima, que dijo que efectivamente una mujer le había pegado 2 patadas en el pecho y 1 en la cara, pero se consideró que, al saberse que el hombre sufría de esquizofrenia y demencia severa, no sabía lo que decía. También declaró el padre de la víctima, confirmando la versión de Christopher Dorner, y además la víctima tenía lesiones que confirmaban esa denuncia. Pero finalmente se consideró que Evans, quien lo negaba todo, no había agredido de ninguna manera al arrestado y que, por tanto, el nuevo agente de policía Christopher Dorner estaba mintiendo. Se le expulsó del cuerpo de policía. Entonces Dorner acudió a un juez y el juez se puso del lado de la policía, ratificando su expulsión de forma definitiva. Entonces Christopher Dorner, convencido de que estaba siendo despedido de su trabajo por ser el nuevo y por romper la llamada línea azul o código de silencio por el cual los policías se protegen entre ellos, decidió hacer justicia por su cuenta. Y la cosa no acaba bien, ya os lo advierto. Lo primero que hizo Christopher Dorner
fue enviar a Anderson Cooper, un presentador de la CNN muy famoso aquí, un paquete con un DVD donde declaraba la guerra al Departamento de Policía de Los Ángeles y también enviaba una insignia condecorativa atravesada por una bala y una nota que decía One MOA, que significa One Minute of Angle, un minuto de ángulo. Esto básicamente quiere decir que la moneda había sido disparada desde más de 90 metros y que había afinado muchísimo, vaya. Una vez hecho esto, 2 días más tarde, Christopher Dorner dispara y mata a Monica Quan, la hija de 28 años de un antiguo capitán de la policía de Los Ángeles, Randall Quan, y a su prometido. Al día siguiente, Christopher Dorner publica en Facebook un manifiesto larguísimo que podéis encontrar en la red aún hoy y que, de no ser tan súper largo, de verdad que os traduciría por completo. Os leo el principio solo. Sé que todos los que me conocéis personalmente no podréis creer lo que los medios están diciendo de que he cometido tales horrendos asesinatos y que he actuado de forma radical en los últimos 2 días. Sé que estáis diciendo que esto no corresponde al hombre que conocéis, quien siempre llevaba puesta una sonrisa allá donde fuera. Sé que seré vilificado por la policía de Los Ángeles y los medios. Desgraciadamente, esto es un mal necesario del cual no disfruto, pero del que tengo que tomar parte para conseguir un cambio sustancial en la policía de Los Ángeles y también para limpiar mi nombre. El departamento no ha cambiado desde los días de Rampart y Rodney King. De hecho, ha ido a peor. El Consent Decree nunca debió levantarse. Lo único que ha derivado del Consent Decree es que esos policías involucrados en los escándalos de Rampart y de Rodney King ahora hayan sido ascendidos a supervisores, comandantes y posiciones ejecutivas. Después, hace toda una declaración detallada de su denuncia a Teresa Evans, de qué ocurrió, qué se dijo en el juicio, qué alegaron los implicados, y pide encarecidamente a los periodistas que investiguen su caso, que le investiguen a él y que saquen a la luz toda la injusticia por la que está pasando. En él declara formalmente la guerra a la policía de Los Ángeles y les dice que su único objetivo es limpiar su nombre. Sinceramente, cuando tú lees el manifiesto, no da la impresión de ser un enfermo mental. No es como cuando te lees, una entrevista a Charles Manson, por ejemplo, donde en la segunda frase ya sabes que el tipo estaba en otra realidad. El manifiesto de Chris Dorner es una descripción muy detallada de la situación que vivió y de las malas prácticas de sus compañeros, pero, así en grande, al final de todo comunicado, llega a una conclusión y a una amenaza muy clara a la policía. Os leo algunos trozos. Conozco todas vuestras técnicas, tácticas y procedimientos. Realizaré acciones directas para destruir objetivos concretos. El que yo caiga no importa nada. Al igual que en las fuerzas anti-Afganistán, en la milicia anti-coalición y en las fuerzas anti-Irak, no podéis hacer nada contra un enemigo que no le tiene miedo a la muerte. Es de esperar que vuestros analistas hayan hecho bien los deberes y que sepáis que siempre he sido el mejor tirador de todas las unidades de tiro en las que he participado. Utilizaré todo el entrenamiento en el uso de las armas, demolición, reglamento y supervivencia que me ha sido dado. El nivel de violencia será alto. Yo soy la razón por la que vais a activar una alerta TAC de gran presencia policial. Será una guerra no convencional contra todos los miembros de la policía de Los Ángeles que estén o no estén de servicio. Ahora sabréis lo que es ser la víctima. Vuestras casas serán mi zona de operaciones y campo de batalla. Habéis juzgado mal a un gigante adormilado. Claro, imaginaos el cuerpo de la policía de Los Ángeles al leer este comunicado y saber que este hombre ya ha matado a la hija de un compañero. De pronto, ahí fuera, hay una persona entrenada en el cuerpo, entrenada con el ejército, armado hasta los dientes y con mucho cabreo contra la policía, dispuesto a que le maten matando. Los huevos en la garganta y máxima alerta a todas las unidades. El comunicado apareció el 4 de febrero del año 2013 y 3 días después, el día 7 de febrero, Christopher Dorner disparó a 2 policías que estaban parados en un semáforo en rojo dentro de su coche. Uno de ellos muere en el acto y el otro sobrevivió. Horas más tarde,
aparece la furgoneta de Dorner quemada en un camino súper remoto en la zona del Big Bear Lake, a unos 130 kilómetros de Los Ángeles, así que acordonan toda esa zona y se ponen a buscar como locos. Cerraron hasta los colegios porque se consideraba un asesino muy peligroso, aunque en realidad el peligro lo tenían los policías, él lo había dejado muy claro, no los civiles. El 10 de febrero, las autoridades comunicaron oficialmente que darían $1 millón en recompensa por información que les llevara a Dorner. $1 millón. Y Dorner fue descrito como un terrorista por primera vez. No sabían si aún estaba escondido en las montañas o si se había podido fugar a México, pero la búsqueda seguía sin descanso. El 12 de febrero, es decir, 8 días después del manifiesto, Chris Dorner reaparece en la misma zona montañosa de antes, en San Bernardino. Primero se mete en un apartamento de alquiler vacacional de la zona y al aparecer inesperadamente por la puerta los dueños del piso, les dice que no les va a hacer daño, pero que les va a tener que inmovilizar. Y muy tranquilamente les ata bien atados, les roba el coche y se va. El matrimonio Reynolds consigue desatarse y llaman a la policía. Dorner para a un señor en la carretera y le pide a punta de pistola que le dé las llaves de su furgoneta para cambiar el coche. Después, Dorner dispara a 2 policías y mata a uno de ellos. El sheriff de San Bernardino confirma más tarde a los medios de comunicación que estaban siguiendo la noticia que Dorner estaba atrincherado en una cabaña en la zona. Se especula sobre la posibilidad de que pueda tener rehenes, a pesar de que no era cierto, y se manda a todo el mundo a encerrarse a sus casas y la policía acordona todo el área. Todo esto que os estoy contando podría ser el desenlace entretenidísimo de una de esas películas de la hora de la siesta que echa Antena 3, pero no, esto es una historia real que no ocurrió hace tanto. Durante la noche del 12 de febrero del 2013, nada más y nada menos que 400 policías tenían acorralado a Chris Dorner, pero se cagaban de miedo pensando en que tenían que entrar a por él. Así que primero echaron gas lacrimógeno y le dijeron por megafonía que se rindiera. Como Dorner no respondía, la policía metió un bulldozer para derribar la cabaña, así, a lo bruto. Después dispararon botes pirotécnicos de gas lacrimógeno, lo que se suele llamar quemadores, que hicieron que la cabaña prendiera en llamas. Al día siguiente encontraron el cuerpo carbonizado de Christopher Dorner dentro de la cabaña. La autopsia confirmó que era él y que la causa de la muerte había sido un disparo en la cabeza autoinfligido antes de que la cabaña fuera quemada. Este final siempre ha sido controvertido. Hay quien dice que la policía le quiso quemar vivo en vez de arrestarle, y la policía dice que no quisieron prender fuego y que de todas maneras él ya se había suicidado como un cobarde. El nombre de Christopher Dorner, lejos de limpiarse, como él pretendía, pasó a los infiernos. Y no le defendió ni su madre, literalmente. Al fin y al cabo, Christopher se dedicó por unos días a cargarse a gente inocente, disparando a 7 personas y matando a 4 de ellas. Por supuesto que el racismo policial y el abuso de la violencia no justifican el que Christopher Dorner se convirtiera en un asesino. Pero eso no significa que lo que él denunciaba no fuera cierto. La policía de Los Ángeles, en concreto, ha dado muchas señales de ser racista a lo largo de su historia, y por desgracia tenemos muchos más ejemplos en otros lugares de Estados Unidos de violencia injustificada contra los arrestados, sobre todo si estos son negros. Han pasado 7 años desde que Christopher Dorner fuera expulsado de la policía por chivarse de un abuso policial, y han pasado 7 años desde que se convirtiera él en el malo de la película, en el delincuente más buscado de América durante unos pocos días. Y Dave Chappelle, un actor de comedia y escritor afroamericano muy famoso aquí en Estados Unidos, este pasado mes de junio, a raíz del asesinato de George Floyd a manos de la policía, habló de Christopher Dorner por primera vez. En el manifiesto de Dorner, además de todo el detalle de lo que le había ocurrido y todas las veces que había visto malas prácticas por parte de la policía, dando nombres y apellidos, como sabía que iba a morir pronto, también daba las gracias a personas de su entorno y a famosos que le habían aportado algo. En el manifiesto menciona a Ellen DeGeneres, a Chris Rock,
a Larry David, a Seinfeld y también menciona a Dave Chappelle, al que llama puro genio. Dave Chappelle contó su versión de la historia en un programa especial que hizo llamado 846. Os dejaré el vídeo en las notas de este podcast. Se llama así, 846, porque fueron 8 minutos y 46 segundos los que la rodilla del policía que mató a Floyd hizo presión sobre su cuello. Y en el minuto 10:37, Dave Chappelle dice: How come they never talk about Chris Dorner? ¿Cómo es que nunca hemos hablado de Christopher Dorner? Y cuenta esta historia que os acabo de contar yo. Y también cuenta que durante aquellos días en los que Christopher Dorner era un fugado de la justicia y el criminal más buscado de Estados Unidos, él tenía que ir a Los Ángeles a presentar la ceremonia de los Grammy. La policía le llamó y le dijo: Señor Chappelle, ya que usted tiene que venir a Los Ángeles y hay un criminal suelto muy peligroso en las calles, nosotros le recogeremos del aeropuerto y le daremos protección como cortesía de la casa, pero estamos haciendo esto con todas las personas nombradas en el manifiesto. Claro, él contestó: por mí no lo hagan, yo he leído el manifiesto y yo le gusto. Quienes no le gustan nada son ustedes. Yo de ustedes estaría muy preocupado. Y como dice Dave Chappelle, ¿sabéis por qué 400 policías aparecieron para acabar con Christopher Dorner? Porque uno de los suyos había sido asesinado. Así que no entiendo cómo es posible que no entiendan que ahora la gente salga a las calles, refiriéndose a las manifestaciones de Black Lives Matter. And you know why 400 cops showed up? Because one of their own was murdered. So how the fuck can they understand what's going on in these streets? Espero que esta historia os haga reflexionar. A mí por lo menos me despiertan muchas preguntas. La primera es: ¿habría sido Christopher Dorner un asesino igualmente de no sufrir esa discriminación? ¿Qué ocurrió en su cabeza para que no viese otra alternativa de cambiar su situación que vengarse de todos los compañeros y liarse a tiros? ¿No os parece curioso que una persona entrenada en el ejército y con un rendimiento excelente como soldado se pueda convertir en un individuo súper peligroso precisamente a causa de este entrenamiento que se le ha dado? Y más allá del brote psicótico o lo que fuera que le ocurrió a Dorner, después de leer su manifiesto, la principal pregunta que me viene a la cabeza es: ¿por qué solo Los Angeles Times aceptó inicialmente el reto que proponía Dorner en su manifiesto a los periodistas, donde pedía varias veces que por favor investigaran lo que él estaba denunciando, pero al final ningún medio de comunicación profundizó más allá en las historias de Dorner, ya fuera para demostrarlas o para desmentirlas? Al final, la historia que ocupó todas las portadas fue cómo la policía puso toda la carne en el asador para acabar con un delincuente. Lo de las patadas del agente Evans pasó a un segundo, tercer o incluso cuarto plano. Os dejaré algunas notas, el manifiesto de Chris Dorner y el vídeo de Dave Chappelle en el blog, por si queréis echarle un vistacillo. Y yo con esto ya me despido, porque aunque veo que este episodio ha sido un poquito más corto de lo habitual, creo que es mejor no alargar más esta historia, que es tan amarga. Solo quería compartirla con vosotros porque a mí por lo menos me hizo reflexionar. Y si os ha ocurrido lo mismo a vosotros, os agradecería que pusierais una valoración en Apple Podcast, por ejemplo, le dieseis estrellitas que siempre ayudan, o pongáis comentarios si lo escucháis en iVoox o en Spreaker o en YouTube, o si lo escucháis a través de Spotify, allí no se puede valorar, pero sí se puede compartir con vuestros amigos enviándoles el enlace por WhatsApp o publicándolo en vuestros stories de Instagram, por ejemplo, para que pueda llegar a más gente. Esta es la manera más fácil de apoyar la creación de este podcast. Y si además os apetece invitarme a un café a través de coffee.com o apoyarnos en Patreon para hacer el contenido que publicamos allí, yo eso os lo agradezco de mil amores. Dicho esto, en 2 semanas, nuevo episodio, y mientras tanto ya sabéis que nos vemos por las redes, en mi Instagram y en mi Twitter. Los dos se llaman alo_Miami. Os mando un abrazo muy fuerte. ¡Chao!